en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, sigue a Jesús. Agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. El día de hoy seguiremos los pasos de San Frumencio de Etiopía. En la sección Mexicanos en los Altares, el día de hoy hablaremos sobre el siervo de Dios, Monseñor Guillermo Trichler y Córdoba. Y para ello, contamos con el apoyo del padre José Raúl Mena Seifert, quien funge como encargado de la Oficina Diocesana para las Causas de los Santos de la Arquidiócesis de Monterrey. Usted recordará que hemos traído ya información sobre otras causas de esta misma arquidiócesis de nuestro país, pero el día de hoy, fue posible contar con la participación del padre José Raúl, por lo que agradezco enormemente su amabilidad y disposición para esta intervención. También, queremos recordarles que el día de hoy, 1 de noviembre, es un día muy importante para nuestra Iglesia Católica porque el Papa León XIV está celebrando la misa en la que oficialmente se ha declarado a San John Henry Newman como doctor de la Iglesia Católica. Y con este acto, con esta declaración, es que también se clausurará el jubileo del mundo de la educación. Y para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, es decir, del 26 de octubre al 1 de noviembre. Y en este repaso escucharemos las reseñas de los santos guardados en la memoria de nuestra iglesia, historias de maestros de vida cristiana de todas las épocas, de todas las regiones que nos sirven como ejemplo en nuestro andar. Pero no vamos a comenzar sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. Cada 26 de octubre celebramos a San Demetrio mártir. Históricamente muy pocas noticias sobre Demetrio, pero se sabe que era un diácono que vivió antes del siglo V y murió como mártir en Sriem, Panonia, que Panonia era una región antigua de la Europa central limitada por el río Danubio y que corresponde actualmente en su mayor parte al sector occidental de Hungría y parcialmente Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Austria y Eslovaquia. Como se da cuenta, es una región amplia. Probablemente Demetrio era un ciudadano de Tesalónica, ahora Salónico, en la provincia griega de Macedonia, donde fue arrestado por su predicación del Evangelio de Jesucristo. También cada 26 de octubre celebramos a San Seda Obispo. Él fue hermano de San Chad, era un monje de Lindisfarne, Inglaterra. Después de convertir al rey Peada a la fe en Jesucristo, fue enviado por San Chad a evangelizar a los anglos en las regiones centrales. Más tarde fundó el monasterio de Lastingham, en donde terminó sus días en el año 644. También celebramos a San Beano, obispo, del obispo o escocés, que se conoce como Beano o Bean o Vienos. También se tiene poca información porque, él vivió entre los siglos X y XI y gobernó la diócesis de Mortlach del año 1015 a 1047. Probablemente este último, en 1047, sea el año de su muerte. La sede de su diócesis, erigida en agradecimiento por la victoria sobre los escandinavos, fue luego transferida a Aberdeen. Cada 27 de octubre celebramos a San Evaristo Papa.
Él, bueno, era griego de Antioquía, pero nacido en Belén. Se convirtió en el cuarto o quinto sucesor de Pedro alrededor del año 97 y gobernó durante 9 años hasta aproximadamente el año 105. No se sabe, realmente se tiene poca información también sobre su pontificado, por eso es que está esta incertidumbre de si era el cuarto o el quinto de los papas, pero según algunas tradiciones, él murió como un mártir bajo el imperio del emperador Trajano. También cada 27 de octubre celebramos a San Frumencio, obispo apóstol de Etiopía, a quien, bueno, dedicamos el programa del día de hoy, por lo que más adelante hablaremos a detalle. Cada 28 de octubre celebramos a los santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles, dos santos apóstoles de Cristo que, bueno, según la tradición murieron mártires del Evangelio en Mesopotamia. Y, bueno, se le celebra a San Simón, también llamado el Celote, y junto con San Judas Tadeo. Si usted quiere un poquito más de información, les recuerdo que puede visitar nuestro canal de YouTube, donde está el programa del año pasado, el segundo programa en el que, bueno, ahí hablamos sobre San Judas Tadeo. Cada 29 de octubre celebramos a San Feliciano, mártir de Cartago, del que también, bueno, se tiene poca información, porque, bueno, pues entendemos que en los primeros siglos había mucho menos información de la que podemos, por ejemplo, obtener de santos, digamos, más contemporáneos. Él, bueno, fue mártir, vivió en el siglo III en Cartago, que es actualmente el territorio de Túnez. Inicialmente se tiene registro de que posiblemente era pagano y, bueno, se convirtió a la fe cristiana y, bueno, precisamente por odio a la iglesia en un inicio y después confesar su fe cristiana es que fue martirizado. Cada 30 de octubre celebramos a San Germán, obispo de Capua. Él provenía de una rica familia, donó todos sus bienes a los pobres y se dedicó a la vida ascética. Cuando estuvo como obispo en Capua, él fue enviado por el Papa Hormisda a Constantinopla en el año 516 para superar con éxito el cisma de Acacio, que había dividido por años a las iglesias de Roma y de Oriente cuando gobernaba el emperador Justino I. Cada 31 de octubre celebramos a San Alonso Rodríguez, también en algunas fuentes como Alfonso. Él era un religioso jesuita que, bueno, inicialmente fue un comerciante español de tejidos que después de haber perdido a su esposa e hijos, pues cambió por completo su vida. Entró ya anciano con los jesuitas y como portero del convento de la isla de Mallorca, practicó heroicamente pues las virtudes cristianas de humildad, obediencia, constancia y santidad. Él falleció en el año 1617. Y, bueno, cada 1 de noviembre celebramos la fiesta de Todos los Santos. Hoy es una solemnidad que festeja y agradece al Espíritu Santo su acción santificadora en tantas personas de todos los tiempos y lugares. Ellas, bueno, ya gozan eternamente la felicidad de Dios. Los creyentes rezamos unidos para imitar sus ejemplos a fin de contemplar un día, bueno, también nosotros el rostro de Dios nuestro Señor. Y es por eso que también se le hace la invitación a que si quiere, el año pasado justamente platicamos, el programa fue dedicado a esta solemnidad de Todos los Santos y en la sección de Un Paso Más fue dedicada a San Judas Tadeo, entonces pues le recomiendo que pueda visitar nuestro canal, se suscriba y ahí puede revisar todos los programas que hemos transmitido desde el comienzo de esta emisión de hace pues ya un año, gracias a su preferencia. Entonces, bueno, con este repaso es que vamos a ir al primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros porque al volver seguiremos los pasos de San Frumencio de Etiopía. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com.
Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, estimado radioescuchas. Les recuerdo que puede estar en comunicación directa con nosotros a través del correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com o también, bueno, siguiéndonos en nuestra página de Facebook, siguiendo los pasos o de igual manera en nuestro canal de YouTube o en Spotify para escuchar todas las emisiones que se han transmitido del programa de Siguiendo los Pasos de. Entonces, bueno, como le había hecho mención, vamos a seguir los pasos precisamente de San Frumencio de Etiopía, a quien se le festeja cada 27 de octubre. Para comenzar, me gustaría darle un contexto regional de la época, particularmente en cuanto a las raíces del cristianismo por allá, que bueno, sus raíces históricas en Etiopía se remontan a la época de los apóstoles. Antes de la adopción del cristianismo, el judaísmo se practicaba en muchos lugares en África, aunque bueno, se reconoce que el cristianismo etíope se fundamentó firmemente en esas raíces judías, valorando la creación y celebrando la comunidad que da testimonio de Jesús. El cristianismo etíope es rico no solo en las tradiciones orales de que se tiene un registro, sino que también existen expresiones visuales y bueno, unas de las más famosas provienen del rey Lalibela del siglo XII, que bueno, venerado como santo, fue el visionario detrás de la construcción de 11 iglesias rupestres, que bueno, eran los templos religiosos excavados o tallados directamente en rocas de gran tamaño. A estas 11 iglesias se les llamó la Nueva Jerusalén. Cada una de estas iglesias, bueno, fue tallada en una sola pieza de roca como símbolo de espiritualidad interior y humildad. Si bien existen cientos de otras iglesias rupestres en Etiopía y en todo el mundo, las de este rey, Lalibela en particular, son muy famosas por su gran belleza. Entonces, bueno, las iglesias católicas y protestantes, tanto en el continente africano como en la diáspora, que es la comunidad africana dispersada por todo el mundo, comparten legítimamente el legado de esta rica historia del cristianismo en suelo africano. Lamentablemente, sin embargo, bueno, muchos desconocen gran parte de la riqueza del cristianismo etíope, ya que su historia tradicionalmente no se ha contado en los libros de texto occidentales. Sin embargo, bueno, los historiadores eruditos guardan también un poco de silencio sobre el cristianismo etíope. Ahora bien, ¿quién fue San Frumencio? Él era originario de Tiro, Líbano. Después de varias vicisitudes, Frumencio se convirtió en obispo de Aksum, Etiopía, una ciudad en la que pasó muchos años de su vida como esclavo. De su fecunda labor de evangelización, bueno, surgirían luego misiones para toda el África y dada la importancia y el alcance de su apostolado es que se le apodó como el apóstol de Etiopía. Y su historia, bueno, está llena de sorprendentes aventuras que han llegado a nuestras manos en la actualidad gracias a narraciones de diferentes personas, por ejemplo, como Rufino de Aquileia. Bueno, había un filósofo de nombre Merope o Meropio que, bueno, él realizaba viajes para adquirir mayor conocimiento y estaba fascinado por sus cada vez más frecuentes viajes a la India. Entonces decidió dejar Tiro, esta ciudad del Líbano, y se llevó a sus dos sobrinos consigo, a Frumencio y Edesio. Bueno, en el camino su barco hizo escala en un puerto del Mar Rojo de nombre Abdulis, donde fueron atacados por etíopes. Ninguno de los tripulantes escapó de esta masacre, excepto estos dos hermanos que, bueno, se encontraban estudiando unas plantas, no subieron al barco a tiempo, entonces eso los salvó de este ataque por los nativos. Sin embargo, cuando fueron descubiertos, fueron capturados y transportados como prisioneros a la corte del rey de Etiopía en Aksum. La tradición cuenta que sucedió un gran milagro, pues el rey no solo no maltrató a estos dos jóvenes, a Frumencio y Edesio, sino que los hizo sus esclavos predilectos y en poco tiempo los llegó a apreciar tanto que designó a Edesio como copero y a Frumencio como administrador de todos los bienes del reino.
Bueno, ya en sus últimos años, este rey, poco antes de su muerte, decidió conceder a estos dos jóvenes, a Frumencio y Edesio, su libertad, pero la reina fue quien los mantuvo aún en la corte, los retuvo pidiéndoles que administraran el reino hasta que el heredero, el pequeño Esana, que era el hijo de los reyes, alcanzara la mayoría de edad. Entonces, cuando esto finalmente sucedió, Frumencio y Edesio renunciaron a sus cargos, a pesar pues de que se les seguía pidiendo que continuaran en la corte por su buen desempeño. Entonces, bueno, Edesio volvió a Tiro, ahí recibió la ordenación sacerdotal y refirió sus aventuras a Rufino, que es de quien tenemos pues todas estas narraciones y quien las consignó en su o en una obra denominada Historia de la Iglesia. Por su parte, bueno, Frumencio, cuyo principal deseo consistía en convertir a los etíopes al cristianismo, él se fue a Alejandría a pedir al obispo San Atanasio que enviase un pastor para los etíopes. Entonces, el ahora santo Atanasio, juzgando, bueno, que Frumencio era el más capacitado para llevar a cabo esta obra que él mismo había comenzado, pues lo consagra como obispo. Entonces, tal fue el principio de las relaciones de los cristianos con Etiopía y la iglesia de Alejandría, que bueno, pues hasta este momento continúan vigentes. Entonces, probablemente se puede especular que esta consagración como obispo de Frumencio tuvo lugar entre el año 340 y 346. El ahora santo, bueno, volvió a Axum, donde con su predicación y milagros obró numerosas conversiones. Se cuenta que consiguió ganar al cristianismo a los dos reyes, Abrea y Asbea, cuyos nombres incluso figuran en el santoral etíope. Pero bueno, para el emperador Constancio, que era arriano, concibió un odio implacable pues, en contra de Frumencio por todas estas conversiones y además porque él también pues estaba unido con Atanasio por los lazos de la fe y el cariño. Entonces, viendo que no podía atraerle hacia la herejía, Constancio escribió a los dos reyes etíopes, es decir, a Abrea y Asbea, que enviasen a Frumencio con Jorge, el obispo que era denominado intruso en Alejandría y quien se encargaría de velar por su bienestar. Hay un pequeño tramo de la historia de Frumencio que, bueno, no se tiene un registro como tal, pero bueno, por ejemplo, podemos pasar al siglo IV en el que se tiene historia o registro en la historia de que, bueno, una vez que fue consagrado como obispo de Axum por parte de Atanasio, Frumencio, pues va a la capital de ahí de Etiopía, en donde, bueno, se hablaba de que era uno de los sitios más poderosos de la región y además que gracias a la evangelización que realizó Frumencio se convirtió en un semillero de la cristiandad en África. En la actualidad, esta ciudad de Axum se considera sagrada y es la capital religiosa de la ortodoxia etíope, además de, bueno, haber sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por el valor arqueológico que tiene. Entonces, bueno, cuando Atanasio escuchó a Frumencio con todos sus relatos, como le decía, él no encontraba a alguien más idóneo para realizar toda esta evangelización, porque, bueno, pues él era, se le describe como bastante humilde a Frumencio, sin embargo, pues bueno, otras personas fueron las que pudieron ver en él estas cualidades y todas estas habilidades para poder realizar las conversiones y todas estas obras de caridad por allá en Etiopía. Entonces, cuando él es nombrado obispo, adopta el nombre de ordenación de Abba Salama I, que significa Padre de la Paz. Entonces, parte de, si usted, por ejemplo, se mete a buscar en internet sobre Frumencio, va a encontrar más información si lo busca como Abba Salama I, que incluso como San Frumencio. Entonces, es así como se le conocía. Incluso se le había agregado un nombre honorífico a este de Abba Salama, que era Quetzaltequerjan, que significa revelador de la luz o iluminador, porque eso es lo que fue llevar a toda África. Entonces, pues a su regreso a Etiopía, Abba Salama o Frumencio difundió toda la fe en el continente, comenzando primero con el antiguo príncipe heredero al que había instruido, justamente con el rey Esana.
que se convirtió en el primer converso cristiano en servir como emperador en Etiopía. Y bueno, como resultado, Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo, haciéndolo en la primera mitad del siglo IV. Entonces, bueno, Frumencio fue venerado y tras su muerte se le celebra como el santo, como santo el 26º día del mes de Jamle, que es en Etiopía, bueno, julio, principios de agosto en Occidente. Entonces, cada año se lee una homilía en su honor en conmemoración, tomada del libro de los santos que declara, esta fue la buena levadura que llegó a la tierra de Etiopía. Fue el primero en iluminar la tierra de Etiopía, fue a quien Dios envió como apóstol para la tierra de Etiopía. Fue el primer líder religioso cristiano. Y bueno, con esto vamos a ir a un siguiente corte. Regresando, vamos a seguir los pasos en nuestra sección de Mexicanos en los Altares de Monseñor Guillermo Trichler. Y para ello, bueno, contamos con la participación del padre José Raúl Mena Seifert. Enseguida regresamos. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Bueno, ¿y quién nos acompaña el día de hoy? Ya le mencionaba que se trata de el padre José Raúl Mena Seifert, que bueno, él es sacerdote, pero también es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es licenciado en Teología y Ciencias Patrísticas por el Agustinianum de Roma, autor y coordinador de varios libros acerca de historia y patrimonio eclesiástico de la Arquidiócesis de Monterrey, además de contar con una gran cantidad de artículos publicados en diversas publicaciones periódicas. Ha sido maestro en diversas instituciones eclesiásticas, en especial en el Seminario de Monterrey y en la Universidad Pontificia de México. Entre otros servicios, actualmente ejerce su ministerio como párroco de la Parroquia del Espíritu Santo en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. También es director del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Monterrey y director del Museo Arquidiocesano de Arte Sacro. Entonces, le damos la bienvenida al padre José Raúl Mena. Un saludo a todos los radioescuchas. Nos da mucho gusto recibirlo en el programa, porque además quiero decirle al auditorio, me da mucho gusto darle la bienvenida, porque usted está participando desde la Arquidiócesis de Monterrey, ¿correcto? Sí, aquí estamos en Monterrey, brindando el servicio que nos ha pedido el señor arzobispo de la Oficina de las Causas de los Santos, pero yo llegué precisamente a ella porque, pues por un aprecio personal hacia esta causa, empecé a interesarme cada vez más, y bueno, pues llegó un momento en el que el señor arzobispo dijo, bueno, pues también coordina las causas de los santos regiomontanas. Y bueno, para comenzar de lleno con la vida de Monseñor, ¿qué nos pudiera platicar sobre los primeros años de vida de Monseñor Guillermo Trichler? Mira, la vida de Monseñor Trishler es una vida sumamente interesante y apasionante y tiene muchas cosas muy interesantes. Él nació en Ciudad Cerdán, Puebla, que pues muchos conocemos más por su nombre anterior, que es Chalchicomula. Chalchicomula cambió de nombre, pero es exactamente la misma población. Y él nace en 1878 de una familia. Su papá era alemán que había emigrado a México y su mamá era de familia española. De su papá, pues viene este apellido que es ciertamente siempre complicado, ¿verdad? El apellido Trischler. Ellos tienen 6 o 7 hijos, no recuerdo exactamente. Algunos mueren bebés, como se acostumbraba en aquella época, pero varios van a llegar a la vida adulta. Especialmente llama la atención el mayor y el menor. El mayor, Martín Trischler, y el menor, Guillermo Trischler. Los dos, y esta es una curiosidad, pues pocas veces vista, los dos, el mayor y el menor, Martín y Guillermo, en su momento van a ser ordenados sacerdotes, obispos y arzobispos, los dos hermanos carnales. Martín siempre fue obispo, fue el último obispo y el primer arzobispo de Yucatán.
y don Guillermo Trischler en su momento va a ser obispo de San Luis Potosí y luego arzobispo de Monterrey. Pero además tuvieron una hermana religiosa y que murió religiosa, y un hermano laico que pues se casó, tuvo familia, y de hecho nosotros en la causa tenemos contacto con sus familiares, ¿verdad? Pero digo, desde ahí es un caso sumamente extraordinario. Ahora, su mamá muere cuando don Guillermo tenía 3 años. Él era un niño muy pequeño y muere su mamá. Su papá morirá muchos años después. Y ya para cuando tiene 9 años, imagínate Marisol, 9 años, él ya entra al seminario de Puebla, ya ingresa al seminario de Puebla, un niño de 9 años. Pero lo más sorprendente es que un año después, cuando tiene 10, ya lo mandan a Roma para estudiar. O sea, imagínate un niño de 10 años, que claro, aquí hay otro detalle interesante, Martín, su hermano mayor, estaba en Roma. Entonces, hasta cierto punto se acompañan el mayor y el menor, ¿verdad? Y don Guillermo va a estar allá en Roma 14 años. Hasta donde sabemos, es el alumno que más tiempo ha estado en el Colegio Pío Latinoamericano, 14 años. Y ahí obtiene 3 doctorados, una eminencia, pero además hablaba 8 idiomas y entendía, podía leer otros 2 más. O sea, un hombre sapientísimo, sapientísimo. Y regresa a México en 1904. Regresa a México y ya está todo listo para que se ordene, pero él no pide las órdenes. Dicen sus biógrafos que sentía así como un poquito como de un sentimiento de una objeción de conciencia, como de sentirse indigno. Un año después ya pide la ordenación sacerdotal, pero su hermano Martín ya era obispo de Yucatán. Entonces le pide permiso al arzobispo de Puebla que su hermano carnal lo ordene sacerdote. Y lo ordena sacerdote en Puebla. Y tan pronto se ordena, lo invitan a que sea formador del Seminario de México. Y entonces se va a la Ciudad de México a ser formador de seminaristas. Y por 25 años va a ser formador del Seminario de México, que va a ser la etapa más larga de su vida. 25 años, formador del Seminario de México. Y en el Seminario de México, pues le va a tocar unas experiencias, pues impresionantes, algunas, por supuesto, duras, dolorosas, como por ejemplo toda la cuestión de la Revolución Mexicana, que seguramente tú en otros muchos programas y más tratándose de las causas de los santos de la Arquidiócesis de Guadalajara, seguramente has tratado en muchas ocasiones. Él, hace poco tiempo nos enteramos, luego te voy a platicar cómo nos enteramos, pues que resulta ser que él tiene que huir al exilio y se va a La Habana 6 meses y está allá. Regresa a la Ciudad de México. Esto es 1915. Y en 1915, en una ocasión, todos los sacerdotes o la mayor parte de los sacerdotes de la Ciudad de México son invitados a una junta, entre comillas, en Palacio Nacional. Y resulta ser que la junta no era junta y que ya no los dejan salir. Entonces, prácticamente su primer cárcel va a ser Palacio Nacional, nada más y nada menos. Y ahí va a empezar un periodo de ausencia de libertad que va a durar varios meses. Es muy interesante y aquí hago un paréntesis para platicarte lo siguiente. ¿Cómo nos enteramos de esto de el exilio y de la cárcel? Resulta ser que don Guillermo era sumamente discreto, sumamente sencillo. Le gustaba muchísimo conversar con todo el mundo, pero no de él. O sea, él no se compartía su vida. Entonces, este asunto del exilio y de la cárcel lo acabamos de saber hace como unos 3 años. Y lo supimos por un modo curiosísimo. Resulta ser, te platico que
pues dentro de los servicios que el señor arzobispo me ha pedido, pues estoy encargado también del archivo histórico de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces un buen día me puse a hojear los papeles de don Guillermo, ¿verdad? Lo que tenemos, que no es mucho, es como un metro lineal, que realmente es poco para un arzobispo. Y en una de esas me topo una carta de Martín a Guillermo. Y pensé, ah, mira, pues los hermanos escribían, ¿verdad? Pues obvio. Sigo revisando papeles y me topo otra carta de Martín. Y vuelvo a tener el mismo pensamiento, oye, pues los hermanos escribían, ¿verdad? Más papeles, otra carta. Y a la tercera, como se dice popularmente, me cayó el 20. Los hermanos se escribían. Y pues los radioescuchas y tú también podrán estar pensando, bueno, ¿y eso que tenía de novedad en aquel entonces? Pues que de pronto pensé, bueno, si aquí están las cartas de Martín, seguramente en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán están las cartas de Guillermo. O sea, es la correspondencia de los hermanos. Y la novedad era que de don Guillermo conocíamos 5 cartas, nada más, porque dentro de lo que a él no le gustaba hacer era escribir, no le gustaba escribir. Y él mismo decía, mi letra es horrible y no me gusta escribir. Entonces dije, a ver, si aquí están las de Martín, allá deben de estar las de Guillermo. Pues como las estrellas se alinean, está en el Archivo Histórico de Yucatán un buen amigo, Carlos Mendoza, de encargado, y le escribo a Carlos y le digo, oye Carlos, oye, de casualidad este material estará en Yucatán. Sí, padre, aquí está, vente. Entonces me voy una semana a Yucatán a revisar el archivo de Martín Trischler, que es inmenso, inmenso, son yo no sé si unos 20 metros lineales. El de Guillermo es de 1 metro porque no le gustaba escribir, pero el de Martín se escribía con todo el mundo. Y entonces, para no hacerte el cuento muy largo, pues al final de cuentas nos encontramos, en total son como 60 cartas de los dos hermanos. No está la correspondencia completa, porque por ejemplo, Guillermo le escribe a Martín, pero no encontramos la respuesta de Martín o así, ¿verdad? O sea, no encontramos toda la correspondencia, pero de 5 cartas que conocíamos, de pronto encontramos otras 25, entonces ya tenemos 25 cartas de Guillermo, más las de Martín. Y entonces, en 1915, Guillermo le cuenta todo lo que acaba de padecer a su hermano, pero padecer entre comillas, porque uso las comillas, ahorita te explico. Entonces él le platica, pero los hermanos, sabiendo que estaban en plena Revolución Mexicana, en muchas, 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 muchas ocasiones, y siendo los dos sapientísimos, se escribían en latín o en italiano, no en castellano, porque era también como una manera de proteger la información. Entonces, ahí es donde Guillermo le dice a Martín, pues que se tuvo que ir a La Habana, que ya regresó, y todo lo que va a padecer en la cárcel de 1915. Ahora, ¿por qué digo padecer entre comillas? Porque realmente don Guillermo va platicando esos meses, porque son casi 3 meses de cárcel, como si yo te platicara de un día de campo. Diríamos en Monterrey, como si yo te platicara de una carne asada. O sea, y nos juntamos y se juntó toda la familia y sacamos las quesadillas y salió la carne del asador. Y luego llegaron con el café y los postres. Haz de cuenta que él va platicando así, como si estuviera en un día de campo. Pero hay otro sacerdote que estuvo también en esa experiencia, que ahorita se me va el apellido, pero uno de sus apellidos es Piña. Y él lo platica como un verdadero vía crucis, un vía crucis. Mientras don Guillermo lo va platicando así como, pues en Palacio Nacional, pues no había donde dormir, pues yo como estoy chiquito porque era bajito, pues me dormí debajo de un escritorio, pero así como si hubiera dormido en una cama de un hotel 5 estrellas. O sea, él lo va platicando así. Esa cárcel o esa prisión va a durar 3 meses y se los van a ir llevando desde la Ciudad de México
hasta el puerto de Veracruz. Y finalmente en el puerto de Veracruz los dejan ir. Ahora, todo ese grupo de sacerdotes que en un primer momento son apresados en Palacio Nacional, muchos de ellos se van dando al modo de huir, de escaparse. Y don Guillermo le dice a su hermano, el padre Mengano, Sutano, Menganito, nos pusimos de acuerdo a que ninguno de nosotros se va a escapar, porque no queremos desedificar a los seminaristas. Recordando que era formador del Seminario de México. Entonces él dice, no, yo no voy a huir. Pero es una carta interesantísima y hace un par de años publicamos toda esa correspondencia. Fue una edición que hicimos entre el Arzobispado de Yucatán y el Arzobispado de Monterrey, la correspondencia que tenemos las dos sedes. Y es interesantísimo porque don Guillermo, por ejemplo, cuando platica, cuando lo sacan de Palacio Nacional a la estación de trenes de Buenavista, se da el lujo de escribirle a su hermano citando a Dante en la Divina Comedia. O sea, era un hombre tan culto que hasta en esos momentos, recordando todo lo que había vivido, no podía dejar de expresar su cultura. Y pues sí, efectivamente él va narrando que los iban llevando en un tren que iba parando prácticamente en cada rancho, que a veces algunos campesinos se acercaban para darles algunas tortillas, algún pedazo de carne. Pero también va platicando que cada noche los soldados les decían, todos ustedes mañana en la mañana van a morir. Entonces era una angustia cotidiana. Pero también don Guillermo, él tenía entre sus virtudes el ser un hombre que apreciaba la belleza y que veía a Dios en la belleza. Y él narra, por ejemplo, la emoción que le dio yendo en el tren hacia el puerto de Veracruz y se lo platica a su hermano, ver la belleza de los volcanes y la nieve en la cima de los volcanes. Y también narra cómo en una ocasión sus ojos se bañaron en lágrimas porque pudo ver una cúpula de una iglesia desde el tren. Y entonces él pensó de inmediato que debajo de esa cúpula estaba un sagrario y que ahí estaba el Santísimo Sacramento. Fíjate nada más qué belleza. O sea, él va viviendo todo esto hasta que finalmente los sueltan, como te platicaba, en el puerto de Veracruz y él regresa a la Ciudad de México. Interesante, muy interesante. Y también pues hay otros sucesos que le tocan en su estancia en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México, como por ejemplo, cuando por 1928, ya con las leyes de calles, pues resulta ser que una tarde llega la autoridad al Seminario de México que estaba antes en el centro histórico en la calle de Regina, un edificio que existe hasta el día de hoy, pero que ahora es, no recuerdo si la secundaria número uno o la primaria número uno. Es un edificio que fue el seminario conciliar. Llegan para llevarse presos a todos los seminaristas y a todos los formadores, pero a don Guillermo no se lo llevaron porque en ese instante él no estaba en el seminario. Se llevan a todos y cuando él llega ya no hay nadie. Y él lo que hace es, se empieza a mover con todas las familias que él conocía para llevarles a los seminaristas que estaban presos y a sus compañeros sacerdotes ropa, víveres, que comer, porque estaban encerrados en una demarcación de policía que estuvo donde hoy está el edificio de la Lotería Nacional, ahí sobre el Paseo de la Reforma. Entonces él se mueve para procurarles alimento y vestido a todos sus compañeros, pero él por eso no estuvo preso en esa ocasión. De tal manera que, bueno, luego el edificio se los quitan y ya nunca regresa. O sea, ese edificio ya se perdió para el seminario conciliar. A partir de ahí, pues empezaron a vivir en varias casas y un poquito en la clandestinidad. Y pues son eventos que por supuesto le tocaron a él y a sus compañeros. Y fíjate que ya que estamos platicando de su estancia en el seminario conciliar, hay
un par de eventos que son especialmente subrayados por sus biógrafos. Monseñor Guillermo Trishler, siervo de Dios, todos esos años fue padre espiritual, maestro, confesor de los seminaristas. Y entonces, en una ocasión, hubo un seminarista del cual tenemos nombre y apellido, que resulta ser que, por X motivo, se le hizo una herida en la pierna debajo de la rodilla. Y no sanaba, y no sanaba, y no sanaba, y no sanaba, a pesar de ser un muchacho muy joven. Y a pesar de que estaba en la enfermería y que los médicos lo iban a visitar, no sanaba, no sanaba y no sanaba. Y la llaga no dejaba de supurar, una llaga supurante. Y entonces, después de un buen tiempo, el padre Guillermo Trishler va, lo visita una noche y después de rezar con él y saludarlo, hace un gesto que definitivamente nos sorprende a todos y que no se puede entender de otro modo más que con los ojos de la fe. Lo que hace don Guillermo es acercarse a la rodilla, a la llaga y la besa. Besa la llaga. Y el muchacho, el seminarista, por supuesto, muy sorprendido. A la mañana siguiente, pues va el hermano enfermero o el seminarista que la hacía de enfermero. Y, oh, ¿qué hule? ¿Cómo estás? Bien, ya estoy bien. ¿Cómo que estás bien? Pues si ayer vine y estaba requete mal, ya estoy bien. Pero ¿cómo vas a estar bien? Mira. Entonces le enseña la llaga y está completamente seca, seca. Le dice, pero ¿cómo es posible? Pues si tienes meses y ayer yo estuve aquí, te limpié y te hacía. Es que vino el señor, el padre Trishler, y me besó la llaga. Todos los sacerdotes y todos los que hemos pasado por un seminario sabemos que este tipo de noticias, todo mundo se entera en 3 segundos. O sea, porque el enfermero le fue a decir al otro y el otro al otro. O sea, pueblo chico, chisme grande. Seminario chico, chisme grande. O sea, todo el mundo se enteró. Entonces, desde ese momento, empieza a correr su fama de santidad, que por supuesto él jamás de los jamases, ¿verdad? Años después, todavía él como como formador del seminario conciliar, hubo otro caso muy similar con otro seminarista del cual tenemos también el nombre y el apellido, y pues también, curiosamente, tenía un problema en la rodilla. Y resulta ser, pues que ya todo el mundo, por supuesto, la mirada de, a ver cuándo va y lo besa, ¿verdad? Y pues efectivamente, después de un buen tiempo fue, lo besó y curó. Entonces ya toda la comunidad del Seminario de México lo veía prácticamente como alguien con fama de santo, ¿verdad? Sorprendente. Y ahora, ¿cómo entender esto del beso a la llaga? No se puede entender de otro modo que él estaba viendo que Jesucristo crucificado en ese muchacho que estaba ahí, y por eso va y lo besa, como si besara las llagas del mismo Cristo. Y por eso, pues, todo el mundo se enteró y se empezó a hacer de esta fama que ya te platicaba, que esta fama inclusive empieza a llegar, pues, más allá del seminario. Y entonces, en su momento, los señores arzobispos de México primero lo invitan a que sea parte del cabildo de la Basílica del Tepeyac, canónigo de la Basílica del Tepeyac. Recordando que en la Ciudad de México hay dos cabildos, el de Catedral y el de la Basílica de Guadalupe. Pero él no acepta. ¿Por qué no acepta? Porque dice, yo voy a perder mucho tiempo de estar con los seminaristas. Por eso no aceptó. El seminario está lejos de la basílica. Claro, son unos 7 kilómetros, pero él decía, voy a perder mucho tiempo y yo tengo que estar más tiempo con los muchachos. Porque aparte daba clases y daba eh, clases en el seminario, en la Universidad Pontificia de México, tenía la comisión de música sacra, entonces digo, tenía muchos servicios. Pero un par de años después, el arzobispo de México le hace otro ofrecimiento que ahí ya no halló cómo escaparse, que era para que fuera canónigo de la catedral, que le quedaba mucho más cerca. Y entonces le debe haber dicho el arzobispo la vez pasada, no quiso porque le quedaba muy lejos.
pues ahora le queda más cerca, entonces no puede decir que no. Entonces lo nombra confesor de la Catedral de México. Y ahí está hasta que es nombrado obispo de San Luis Potosí. ¿Cómo la ves, Marisol? ¿Cómo ves hasta aquí? Aquí hacemos una pausa. ¿Cómo ves la vida de don Guillermo? No, pues interesante, sorprendente, me quedo, pues sí, pensando en muchas cosas, como seguramente espero en nuestro auditorio también, porque al final justo esto es lo que buscamos, que conociendo estas vidas ejemplares nos mueva algo en nuestra propia vida para lograr un cambio para bien cerca de Dios. Entonces, pues sí, como bien dice, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con esta sección de Mexicanos en los altares. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Pues continuamos con la vida de don Guillermo Trischler. Nos habíamos quedado, pues que estaba todavía en el Seminario de México, en la Arquidiócesis de México, y resulta ser que en 1931, pues le llega la designación del Santo Padre para ser el obispo de San Luis Potosí. Esto en 1931, él le pide a su hermano Martín, que ya era arzobispo de Yucatán, a que lo ordene y lo va a ordenar obispo en la Basílica del Tepeyac. Y ahí, precisamente, pues va a ser ordenado obispo, se va a ir a San Luis Potosí, va a estar en San Luis Potosí por 10 años. San Luis Potosí, pues era una diócesis muy afectada por la revolución en todos los aspectos, con pocas vocaciones, con mucha pobreza, con pocos sacerdotes. Y entonces don Guillermo va a estar recorriendo al derecho y al revés todo el estado de San Luis Potosí, que ahora son varias diócesis: Matehuala, Ciudad Valles. Antes todo el estado era San Luis Potosí, y de ahí se narra que él tenía dentro de sus virtudes el que cualquier persona que se acercara a él se sentía acogida, escuchada, literalmente, desde los indígenas hasta miembros de la realeza, como en una ocasión le tocó atender aquí en Monterrey. Pero bueno, esa es otra historia que luego platicamos. Pero si cualquier persona se sentía a gusto con él. Y ahí en San Luis va a estar 10 años, y después de 10 años va a ser trasladado a la Arquidiócesis de Monterrey. Que por cierto, acabamos de encontrar hace poco un documento muy interesante. Cuando lo mueven a él de San Luis a Monterrey, toda la sociedad potosina le mandaron al Santo Padre una carta firmada por, yo no sé si por 200 personas, pero de la Unión de Padres de Familia, de la Unión de Banqueros, de la Unión de Campesinos, los párrocos, del clero regular, del clero secular, diciéndole al Santo Padre: por favor, no se lleve al señor obispo. O sea, es un padre para nosotros de tal manera que no concebimos la vida de San Luis Potosí sin él. Pero claro, el hecho pues es que ya había sido nombrado arzobispo de Monterrey, llega a Monterrey en 1941 y va a estar aquí hasta su muerte. Aquí en Monterrey pues se va a seguir distinguiendo por la caridad. Él iba a las confirmaciones, le daban algún dinero a los padres y él veía personas ahí cerca de su casa que necesitaban, y él se volvía a quedar sin un centavo. Así, así tal cual. Y siempre muchísimo trato con los sacerdotes, con los seminaristas. El seminario de Monterrey, en pocos años, cuando él llegó, pasa de 50 seminaristas a 150 seminaristas. O sea, triplicó el número de seminaristas. Otro aspecto de la vida de don Guillermo es su devoción mariana. Eso créeme, Marisol, que cuando tengas oportunidad hacemos otro programa únicamente de ese detalle, porque es un asunto impresionante desde su más tierna infancia hasta que murió, que ese es otro tema, ¿verdad? Y bueno, tenía hasta otras aficiones, como por ejemplo el tomar fotografía, y esa es una de las joyas de don Guillermo. A él le encantaba tomar fotografía. Tenemos toda su colección fotográfica, que eso sería también muy interesante si algún día lo vemos en los altares, tener y poder ver la colección completa de fotografías tomadas por un santo. Así lo deseamos. Ya hace 15 días logramos por fin, y después de muchos años de búsqueda,
localizar su cámara fotográfica. Que por cierto, don Guillermo Trischler, dentro de las peculiaridades que tenía, es que tenía un sentido del humor muy fino, muy culto. Entonces él tenía una cámara fotográfica alemana de marca Leica, Leic de circo A, Leica. Entonces uno de los chistecillos que él solía decir, pues decía que aunque su cámara era Leica, tomaba fotos religiosas muy lindas. Está jugando con la cercanía de la palabra Leica con la palabra laica. Total, don Guillermo muere en 1952, después de una enfermedad donde él fue perdiendo especialmente su capacidad mental, ¿verdad? Llegó un momento en que inclusive Roma le manda un obispo ya con derecho a sucesión, el señor Espino y Silva, esto como un año antes de su muerte, porque ya era muy notable que su capacidad mental se iba perdiendo. Aquel hombre sapientísimo va perdiendo la capacidad. Empieza a enfermar y pues finalmente, después de algún tiempo de enfermedad ya más severa, muere en los anexos de la Basílica del Roble en 1952. Y de inmediato el pueblo de Monterrey se vuelca reconociendo la fama de santidad. Por ejemplo, tenemos muchas muestras de cómo de inmediato empiezan los deseos de querer llevarlo a los altares. El primer obispo de Toluca, el señor Arturo Vélez, que había sido su alumno en el Seminario Conciliar de México, es el primero que de inmediato empieza a promover su causa. Pero, pues no se da. Luego en la Arquidiócesis de México empezaron a promover su causa. Tampoco se da. Hasta que la Arquidiócesis de Monterrey, hacia los finales del siglo XX, ya toma en tiempos del señor Suárez Rivera, la causa y la arma por completo y se manda a Roma. Todavía vivían muchos que lo habían conocido y había muchos testimonios y muchas personas que lo habían tratado. Se manda la causa a Roma, Roma lo acepta y pues desde ese momento es siervo de Dios. Curiosamente, con el paso de los años, muchos de aquellos que promovieron su causa fueron muriendo, fueron falleciendo. Llegó un momento en que su causa prácticamente como que llegó a dormirse. Y pues llegó un momento en que tu servidor, porque a mí me gusta mucho la historia y me he especializado en la historia de la iglesia regiomontana, yo de pronto empiezo a leer mucho de don Guillermo y me empiezo a topar con un libro y con el otro libro y con el otro libro y digo, a ver, ¿por qué no le estamos moviendo una causa de un arzobispo de Monterrey, muerto en honor de santidad? Entonces le pido permiso a don Rogelio, nuestro actual arzobispo, y empezamos. Y descubres que aquello que está dormido, nada más como una persona que está dormida, la mueves tantito y la persona despierta. Y la causa despierta. Y entonces volvemos nuevamente a Roma, al dicasterio de las causas de los santos. Pues nos topamos con un ambiente muy propicio donde el dicasterio empieza a leer lo que nosotros hemos mandado a lo largo de las décadas, se interesa muchísimo en la causa, porque recordemos que hasta el día de hoy hay únicamente un obispo en los altares, que es Rafael Guízar y Valencia. Entonces aquí tenemos otro arzobispo, pues muerto en honor de santidad, con una vida que de veras es difícil encontrarle el pero. O sea, es muy difícil porque el Roma también nos pide que subrayemos lo que él pudo haber hecho mal. Y es muy difícil. O sea, a veces son cosas hasta cierto un poquito periféricas que no le gustaba escribir. Ya lo había comentado. No le gustaba predicar porque él sentía que sabía muy poco, pero cómo iba a saber muy poco si tenía 3 doctorados, pero no le gustaba predicar. Siempre predicaba muy poquito, muy breve, así pero algo muy sintético, o sea, breve, conciso y espeso, ¿verdad? Entonces son de ese tipo de cosas. Inclusive su hermano, en las cartas que ya te platicaba, le hace algunos reclamos en el sentido de deberías de predicar más y deberías de escribirme y, o sea, le hace algunos reclamos como hermanos.
Y fíjate que precisamente, bueno, este día que estamos grabando el programa, acabo de recibir hace media hora una carta del dicasterio de las causas de los santos, donde el cardenal Semeraro nos dice, adelante, adelante, la causa está firme, la causa está avanzando, sigan adelante, ya queremos en el dicasterio seguirles ayudando porque esto va viento en popa. Hoy precisamente hace media hora recibí esta carta, me la mandó la postuladora que es la madre Silvia Burnes, ella está ahí en Roma. Y por supuesto, esto nos llena de muchísima alegría. Y fíjate, aquí en la parroquia donde yo estoy en una parroquia popular en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, una colonia de obreros, y he promovido mucho la causa entre la gente. No hay una sola semana en que alguien no se me acerque y me diga, Padre, quiero darle testimonio de favor recibido de don Guillermo. Hasta como es el pueblo de Dios, me llama mucho la atención cómo algunas personas ya lo ven tan cercano que, por ejemplo, me dicen, oiga, es que le quiero dar gracias a don Guillermito. O sea, cómo se expresa esa cercanía con los que están ayudando a la feligresía, al pueblo de Dios. Y ahí vamos, el señor arzobispo está apoyando mucho la causa, nos da mucha alegría y bueno, esperamos muy pronto verlo en los altares. Si me lo permites, yo me imagino que ya estamos sobre tiempo, pues les comento que tenemos un Facebook donde ustedes pueden ir siguiendo la causa. Es Monseñor abreviado, Mons Guillermo Trischler y Córdoba, siervo de Dios. Ese es el Facebook, ¿verdad? Y también es muy interesante porque por medio de ese Facebook nos han contactado personas de Europa, de Brasil, de los Estados Unidos, de muchos países interesados por la causa, ¿verdad? Y mandamos oraciones y mandamos toda la información que podamos y ahí está el Facebook, Monseñor Guillermo Trischler y Córdoba, siervo de Dios. Y bueno, la complejidad del apellido alemán, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así se apellidaba. Le agradezco mucho. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara.